Buenas noches, amigos, amigas. Estamos aquí nuevamente en este programa de plataforma, este espacio que nos da el canal TVX, un espacio de opinión, un espacio para conversar y para poder acercarnos, aunque sea un poquito, sobre todo este año tan complicado, donde se nos ha exigido estar tan lejos. Hoy es lunes 21 de diciembre del 2020. Estamos ya a nada de estar celebrando la Navidad, celebrando ya, teniendo estas fechas de fiestas. Esta Navidad, quizás para muchos, para muchas, será una Navidad un poco diferente, ¿no? Durante este año, que ha sido un año complicado, muy posiblemente muchas, ahora tendremos una silla menos en nuestras salas, en nuestros comedores, para compartir. Un abrazo solidario, un abrazo fuerte, un abrazo con mucho calor para todos y para todas. Ha sido un año complicado, ha sido un año difícil y nos ha hecho recordar, nos ha hecho volver a sentir esta necesidad del calorcito humano, de lo importante que es ese abrazo, ese beso, esa caricia, ¿no? Y la importancia de estar bien con quienes queremos y también con quienes no, pues, la importancia de estar bien con todos y todas que nos rodean. Este año ha sido un año difícil, ha sido un año complicado. Pero amigos, amigas, es también un año de oportunidades. Ha sido un año de aprender mucho. Ha sido un año de obligarnos a volver a casa. Y eso creo que nos debe de plantear un espacio, un pequeño momento, que siempre es necesario hacerlo, en el que nos detengamos y reflexionemos un poco, veamos hacia atrás cómo está siendo y pensemos el futuro, qué es lo que podemos hacer y hacia dónde vamos. Siempre es bueno detenernos, ver el presente, ver el pasado de donde venimos y ver el futuro hacia dónde vamos, para poderlo construir y para poder ir teniendo perspectivas, ir construyendo esperanza, ir construyendo utopías, que al final de cuentas son las que nos mantienen vivos, nos mantienen con energías. Este lunes, 21 de diciembre, también un llamado, estamos en estas fechas, donde es bonito ir con la familia, es bonito compartir, pero mantengamos siempre la precaución, ¿verdad? Mantengamos siempre todas las medidas sanitarias, de seguridad, para que estas festividades sean también algo bonito y algo memorable y algo que compartamos mucho. También me parece importante entonces en esta reflexión de detenernos y ver hacia el pasado para construir el futuro. Una idea muy interesante de un escritor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que plantea algo que me parece que se los comparto para que también nos reflexionemos juntos y juntas. Plantea Boaventura de Sousa Santos que el siglo XX recién acaba de comenzar. El siglo XXI, perdón, recién acaba de comenzar. Porque los siglos, dice él, no comienzan el 1 de enero del primer año del siglo, sino que tienen eventos particulares que marcan lo que será el resto del siglo y el cómo va a funcionar el siglo. El siglo XX, por ejemplo, no comenzó el 1 de enero de 1901. El siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Revolución Rusa de 1917. Esos dos eventos
marcan el inicio de cómo se configuró el siglo XX. ¿Cuáles fueron las grandes dinámicas sociales, económicas, políticas del siglo XX? Fue 1914, con la Primera Guerra Mundial y todas las modificaciones geopolíticas que eso provocó. Y 1917, con la Revolución Rusa, donde comenzaba a construirse lo que luego fue conocida como el bloque soviético, la URSS, hacia el socialismo. Esos dos grandes eventos fueron los que marcaron el siglo XX, la dinámica del siglo XX, que luego lo vimos reflejado en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, que lo vimos reflejado en la Guerra Fría de los Estados Unidos con esta Unión Soviética. Y vimos cómo ese conflicto que se fue generando entre Estados Unidos y la Unión Soviética marcó la agenda del mundo, marcó la agenda de Latinoamérica también. Cómo los movimientos sociales, la indignación popular, la represión militar de los estados latinoamericanos, tuvo como resultado al final la consecución de varias guerrillas en varios de los países latinoamericanos que estaban propulsando la búsqueda de un cambio en los estados. Y cómo desde los estados represivos, también con las estructuras militares y con el apoyo de los Estados Unidos, se dio un fuerte proceso de represión militar. Estos dos bandos enfrentados también reflejaban esa dinámica de la Guerra Fría, esa dinámica que comenzamos a verla ahí en 1914, 1917. Entonces, esos eventos que marcaron el inicio de la época del siglo XX, y fue bajo esa lupa la que nos permite leer el siglo XX. Y que luego a finales, con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, comienza un proceso de transición hacia una nueva era, una nueva época que no se termina de vislumbrar de qué se trata, de cómo va a funcionar. Pero que el inicio de la pandemia, este año 2020, puede marcar entonces el evento trascendental de que marca el siglo XXI. Que marca el inicio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque va a trastocar las formas estructurales en economía, en política, en funcionamiento de los estados, en geopolítica, en las relaciones internacionales de los países, en nuestras relaciones sociales incluso, en los procesos educativos, en los centros de trabajo. Entonces, la pandemia puede marcar este principio del siglo XXI, las dinámicas de cómo va a funcionar lo que ahora estamos conociendo el siglo XXI. Y en ese sentido, con lo que hemos visto ya en 2020 y lo que se puede estar viendo también para el 21, podemos estarnos planteando tres grandes escenarios que el mundo puede estar enfrentando bajo este marco que nos da la pandemia como inicio del siglo. Un primer escenario es en el que nadie cambie, en el que la dinámica capitalista de la acumulación mantenga su rumbo y siga rigiendo los destinos de las vidas de nosotros, de nosotras, de las comunidades, de los territorios, de las ciudades. En el que la crisis, porque vamos a entrar en un proceso de crisis, eso ni lo dudemos, o sea, no solo el país, el mundo entero estará en un proceso de crisis económica, global, del que será difícil de salir. No se saldrá el 2021 y posiblemente no se saldrá el 2022. Porque será una crisis, o se está planteando una crisis económica que no solo trastoca en términos de ganancias o en términos de indicadores económicos, macroeconómicos, fiscales, financieros, sino que además ha trastocado las formas mismas en cómo nos organizamos como sociedad. Esto
del trabajo en el hogar, cómo se aborda el tema de los cuidados, cómo se aborda el proceso educativo, todo eso está cambiando. Todos esos procesos de organización social, económica, están transformándose y eso nos va a poner en un contexto de crisis. Crisis global y también crisis nacional, por supuesto. Y aquí, un paréntesis, un llamado a las autoridades, a las instituciones públicas, a los gobiernos, al gobierno nacional y a los gobiernos locales, que reconozcamos que estamos en un proceso de crisis y no vayan a caer en la tentación de la que han sucumbido otros gobiernos, de maquillar cifras o intentar pretender que las cosas están bien cuando no lo están. El mundo está en crisis, el país va a estar en crisis y la mejor forma de construir alternativas y construir propuestas para salir de las crisis es teniendo la información certera. Entonces, los países, los gobiernos, hay que tener cuidado que no vayan a sucumbir en esa tentación electoral de querer pintar las cosas bien cuando no lo están. Vamos a estar en crisis y es normal que estemos en crisis. Entonces ese sería un primer escenario, que esta crisis económica, social, ecológica se mantenga y que entonces nada cambie, sino que simplemente las dinámicas se profundicen, porque así como hemos visto ahora con la pandemia, las cosas no nos pegan a todos por igual. Quienes tenían la posibilidad de quedarse en casa, de llegar, de mantenerse en casa, de no salir y tener asegurado el alimento, de tener asegurada la provisión de agua, de tener asegurados ingresos, no es la misma realidad de quienes cuando decían no salgan, el no salir de casa implicaba no comer ese día porque no íbamos a tener los ingresos de ese día. Entonces, un escenario en el que nada cambie simplemente va a agudizar esas dinámicas de desigualdad, de injusticias y de exclusión. Construir una realidad en la que es todo, esa nueva normalidad, que lo único que va a cambiar con la normalidad anterior sea que ahora vamos a andar con mascarilla y alcohol gel. Pero que esas dinámicas de injusticia, de desigualdad, de exclusión no cambien, sino se profundicen con tal de volver a relanzar el proceso de acumulación y de ganancia capitalista. Este sería el primer escenario que podemos estar viendo o que se ve en este marco. Un segundo escenario es que este contexto de emergencia, de miedo generalizado, de retractamiento de los movimientos sociales, de retrocesos de la organización social en aras de mantener el distanciamiento y las medidas de sanidad, sean aprovechadas por fuerzas reaccionarias que busquen intereses propios y que buscan aprovechar ese contexto de miedo generalizado para crear sus propios intereses y para usarlo para sus propios intereses, y que en eso vaya de paso todo un contexto donde las realidades no solo sean agudizadas, estas realidades de injusticia y desigualdad no solo sean agudizadas, sino que además sean promovidas. Y eso tampoco es un escenario tan lejano. Durante el contexto de la emergencia hemos visto, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, en Europa, han aumentado los asesinatos a personas de la comunidad afroamericana. Estos asesinatos por odio a la raza, el racismo ha aumentado, los discursos de odio han aumentado. Los discursos de odio en las redes sociales han aumentado. El racismo en las redes sociales ha aumentado. Eso lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa. También lo hemos visto aquí en el país, en Latinoamérica. Ese es un escenario que se nos plantea también. Cómo este miedo generalizado puede ser aprovechado por unos
por unos pocos para exacerbarlo, para promoverlo, porque el miedo es un mal decisor. El miedo nos hace tomar malas decisiones y alguien sabe que puede aprovechar ese miedo para conducir a las sociedades hacia determinados intereses muy particulares. Ahí, por ejemplo, podemos estar viendo lo que estuvo pasando con Donald Trump, cómo ha exacerbado el miedo y cómo ha utilizado el miedo para crear su propia agenda política. Lo podemos ver en Brasil, cómo Jair Bolsonaro ha utilizado el miedo, ha utilizado el odio para promover su perfil, su postura política, su posición política y sus intereses económicos que están detrás. Lo estamos viendo también en Europa, con movimientos que se están generando hasta de neonazis, donde una extrema derecha, antiderechos, está tomando cada vez más poder. A eso también hay que tenerle cuidado. Ese puede ser un segundo escenario muy plausible en esta nueva época. Que el miedo nos rija, que el miedo nos encierre, que el miedo nos aísle, que el miedo sea el que tome las decisiones de las sociedades. Y cuando el miedo es el que rige, cuidémonos. Cuidémonos. Un tercer escenario, y que ese también se está viendo, puede ser, o va siendo, todo el auge de la movilización social, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, para promover cambios estructurales, profundos en las sociedades. Estamos viendo, por ejemplo, la movilización de Chile, cómo han logrado llegar a un proceso constituyente, cambiar la constitución, pero no al antojo de alguien, sino en un cambio de constitucional promovido desde el movimiento popular, desde los movimientos de indignación social. Lo estamos viendo en Perú también, cómo la indignación popular, la movilización ha salido a las calles. Lo hemos visto también incluso en Estados Unidos, el movimiento de Black Lives Matter, cómo también está organizando a las comunidades. Ese entonces puede ser un tercer escenario, que la movilización social, que la indignación social empiece, no empiece, pero logre articularse las demandas antirracistas, las demandas anticapitalistas, las demandas ecologistas, las demandas feministas, logren articularse e ir creando profundos cambios estructurales en las sociedades, no solo en lo institucional, sino también en lo cultural, en lo identitario, en cómo nos entendemos y en cómo nos relacionamos. Porque los grandes cambios no vienen desde arriba, los grandes cambios se construyen en lo chiquito. Estos tres grandes escenarios los podemos estar viendo. Un escenario en el que nada cambie, o que los cambios cambien cosas para que nada cambie. De repente que cambien cosas tan pequeñas como que sí aumente algo los presupuestos de salud en los gobiernos, por ejemplo, pero que los impuestos sean siempre pagados por quienes menos tienen. Eso sería un cambio para que nada cambie. El otro escenario es cuando el miedo nos rija y que el miedo sea el que tome decisiones sociales y que las sociedades comencemos a caminar desde el miedo y a construir desde el miedo. Porque entonces esa construcción desde el miedo nos lleva a estos discursos de odio que hemos estado viendo. Y el tercer escenario es esta construcción, esta capacidad de construcción popular, de construcción colectiva de la sociedad, de poder plantear las necesidades cotidianas, realidades de nuestros pueblos, pero eso implicará una fuerte capacidad de organización social, de organización popular, para poder meter esas demandas, poder meter esas exigencias en la agenda pública
y también en incidencia institucional. Pero eso, amigos, amigas, dependerá mucho de nosotros, de nosotras, de lo que podamos hacer, del trabajo y de la capacidad de estar y de conocernos. Un abrazo y nos vemos el próximo programa. Feliz Navidad, amigos, amigas. Disfruten mucho con sus familias. Un gran abrazo.